Háblanos de los errores de los bancos en la tramitación de las hipotecas. Se supone que cuando llega la hipoteca ahí, o sea, como compradores pensamos que todo está bien, o sea, que oye, pues hay un banco y un notario, no se equivocarán, pero tú te has encontrado con errores cuando estás leyendo el acta de transparencia o incluso en una firma. A ver, a veces nos ¿Qué tipo de pasa... errores son los que pueden cometer? Te cuento, Rodolfo. A veces hay errores que detectamos antes de que el cliente venga a la notaría, porque hay errores en los apellidos, en el número del documento de identidad del cliente. Hay otros errores que no podemos detectar porque en apariencia la operación es conforme a ley, pero en la lectura del acta, por ejemplo, cuando decimos que un préstamo tiene determinadas comisiones, es frecuente que los deudores hipotecarios nos digan no, si mi préstamo no tiene comisión de apertura o no tiene comisión de amortización anticipada, pero en la documentación que tenemos en la notaría sí que figura esa comisión de amortización anticipada o esa comisión de apertura. Entonces tenemos que parar la firma, hablar con el banco y revisar la FEIN. Claro, para confirmar si es un error de la FEIN o es un error de entendimiento de acuerdo de los interesados. Sí. Porque si paramos la operación tenemos que restituir toda la documentación al banco, que la rectifiquen, que nos la vuelvan a mandar y volver a contar los 10 días para la firma de la escritura. A veces pasa, es inevitable, si uno no ha pactado que no haya comisiones de amortización anticipada y por error figuran en la minuta, pues hay que darle la vuelta a la operación, hay que retrasarla un poco para evitar que figuren unas comisiones que no deberían estar. Fíjate. Cada vez son más ágiles los bancos en rectificar los errores. Cuando se publicó esta ley y entró en vigor, no sabíamos muy bien ni los bancos, ni los notarios, ni los clientes cómo iba a funcionar esto, pero tenemos bastante rodaje. La semana pasada, el miércoles, tuve que restituir una operación al banco porque había un error, habían hecho constar mal los apellidos del cliente y se subsanó en 24 horas. Y lo mismo con unas comisiones de amortización anticipada. Supuso simplemente un día de retraso en la firma de la operación. Bueno, o sea, llevasteis la operación al día siguiente y todo se... Eso es. La FEIN y todo se restituyó al banco, anularon la operación, nos la volvieron a cargar al día siguiente y de hecho el acta de transparencia se firmó el viernes pasado. Madre mía, me estás hablando de esto, yo estoy pensando todo el rato en la agenda de Eva, el calendar, para ver sus huequitos de dónde meter hueco colchoncito por si acaso mañana. Entonces puedo dar firma a las 9, a las 10, a las 11, hueco a las 12:30, no es pues así. hay que ir a una residencia. No es ¿Cómo así. lo haces? Bueno, lo primero, las firmas que son fuera del despacho, yo intento ponerlas en momentos en los que no estoy en él. Es decir, sí. A las residencias no voy a las 7:30 de la mañana, pero a una empresa sí. Antes de llegar a mi notaría, a las 8 comparezco en la sede de la empresa a firmar las escrituras, las pólizas o lo que sea, y luego llego a mi despacho a las 9. Es muy difícil poner una firma fuera del despacho a las 11, porque exige que yo haya terminado a las 10:30, que me vaya de mi notaría, que me desplace a otro sitio, y a veces en Madrid las distancias son enormes, hay tráfico, hay que aparcar, coger un taxi, no lo encuentras, que vuelva a mi despacho. Entonces solemos encajar las salidas o a primera hora de la mañana, o al mediodía, o por las tardes. Y luego pasa que las agendas no siempre se cumplen, pues porque nos retrasamos, o porque se retrasan los clientes, o porque las operaciones se caen, o hay COVID y tenemos que retrasar las firmas, o no llega el dinero, que venía una transferencia de no sé dónde y no se ha ingresado en España y no se pueden emitir los cheques. Entonces nuestra agenda es fija pero flexible. Y luego nos pasa a los notarios que como tenemos un control de tiempo tan grande, yo sé qué día vivo, aunque sean vacaciones, en qué hora, con un margen de error muy pequeño, porque todos los días numero mis escrituras diciendo el día en que las firmo y muchas veces consigno las horas. En los testamentos se pone la hora en que se firma el testamento. ¿Por qué? Porque el testamento posterior revoca el anterior. Eso quiere decir que un testador puede otorgar testamento con un notario a las 12 de la mañana de hoy a la media hora, y a la media hora otro o por la tarde otro, en el mismo día. Y prevalece el posterior. El posterior, claro. Háblanos de quién paga los gastos de la notaría y cuáles son los gastos por ley. Explícanos así. Muy bien. Vamos a ver, respecto a quién paga los gastos de la notaría depende mucho del tipo de operación de la que estemos hablando. Por ejemplo, para terminar de hablar de los préstamos hipotecarios, en la actualidad, por ley, los gastos de notaría, registro, gestoría e impuestos asociados a un préstamo que ha solicitado un consumidor persona física los abona el banco. Los demás gastos de notaría, si por ejemplo es un testamento, un poder, los abona el poderdante, el testador. En una compraventa depende del pacto, porque nuestro Código Civil establece que por ley los gastos notariales son del vendedor
y las primeras copias y los gastos de escribir en el registro son del comprador. Luego hablo de los impuestos, que aquí es un tema muy entretenido. Pero en un Madrid, en el 90% de las operaciones que se firman, se pacta que los gastos sean de cuenta del comprador. Pocas veces se pactan gastos según ley, aunque es perfectamente posible. Porque ese artículo del Código Civil, el 1445, que regula que los gastos los paga conforme a ley el vendedor, los de escritura, admite el pacto en contrario y generalmente es así. Luego están los impuestos asociados a cada documento. Si es una compra-venta, hay varios impuestos en juego. Por un lado está el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas o de IVA, que satisface el comprador. Por otro lado está el impuesto tradicionalmente llamado de plusvalía municipal o de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que paga el vendedor. Salvo que haya pacto entre las partes. Sí, pero no es muy frecuente. Ya no. Antes, en tiempos, sí lo fue, pero ahora no suele serlo. Y por último hay, por ejemplo, el pago del impuesto de bienes inmuebles del año en curso. En este caso, la ley establece que la ley de haciendas locales, que el obligado al pago, en principio, es el que fuera propietario a 1 de enero, pero admite pacto en contrario, y casi siempre se suele pactar una regla de prorrata. Es decir, en función del tiempo que efectivamente, en función que cada uno de los interesados ha sido propietario en el año en curso. El vendedor hasta el momento de la venta y el comprador a partir de entonces. Muy bien, háblanos en operaciones a no residentes. Nos preguntan, madre mía, ¿se puede firmar con un pasaporte o tiene que ser el NIE siempre? Y háblanos de la retención del 3% a no residentes. Perfecto. ¿Y quién la practica? Muy bien, importantísimo. Nadie puede comprar, sea español o extranjero, sin un número de identificación fiscal, que es el gran obstáculo con el que los no residentes se encuentran cuando quieren comprar un inmueble en España. Porque además no solo es necesario el NIE del comprador, sino en ese caso, el ejemplo que he puesto antes de un comprador no residente casado bajo el régimen de comunidad de bienes o ganancial, hace falta también el NIE de su pareja, aunque haya permanecido en su país y no se desplace a España. Pero incluso hace falta el NIE del apoderado, que comparece con un poder otorgado en el extranjero para la firma de esa escritura, aunque ni adquiera ni tenga ningún tipo de obligación fiscal en España, porque nuestra regulación hipotecaria, fiscal y notarial requiere el NIF o NIE de todos los otorgantes. Hay una gran ventaja, que es desde mayo de este año los notarios podemos obtener los NIF de los extranjeros, los no residentes. No, ¿cómo es eso? Además en minutos. Oye, primicia en Luxury Angels con menos de un mes. Sí. ¿Cómo se hace eso? Cuéntanos. Tradicionalmente hacía falta un poder que contemplara la facultad de obtener el número de identificación fiscal, una copia compulsada completa del pasaporte, el apoderado comparecía o pedía cita en la policía, conseguía el NIF. En la actualidad se permite obtener desde la notaría los NIFs de no residentes que no tengan un número de identificación fiscal, sean mayores de edad o incluso menores. La solicitud se hace ante el notario, por el propio interesado o por el apoderado con facultades suficientes, se firma una declaración responsable, se aporta por el notario bajo su firma electrónica a la agencia tributaria y tenemos el NIF en minutos. En minutos. Segundos. En cuanto firmamos electrónicamente, lo podemos tener. Pero esto nos abre, un mundo de que estar tarde en la notaría y que haya un problema y de repente se puede resolver a lo mejor en 1 o 2 días. Sí. Hay que tener en cuenta que ese NIF que obtenemos es provisional. Entonces, una vez que está obtenido, pero permite la firma de la escritura y la inscripción en el registro, hay que hacerlo sujeto a definitivo. Claro, nos pasa igual con las sociedades que constituimos, que obtenemos los NIF provisionales y luego se hacen definitivos. Sí. Pero toda persona que intervenga en una operación de trascendencia tributaria tiene que estar dotado de un número de identificación fiscal frente a la agencia tributaria estatal española o frente a la comunidad autónoma competente. Y respecto a la forma o documento para identificarse, porque una cosa es el número de identificación fiscal y otra es con qué documento se comparece en la notaría, la regulación de prevención del blanqueo de capitales obliga a los españoles a identificarse con documento de identidad, solo y únicamente, ni con un carnet de conducir, ni con un pasaporte. Ni con el de la biblioteca, por supuesto, ni con el de la piscina, ni de... Nada. Porque además, sorprendentemente, parece que el pasaporte tiene suficiente
virtualidad como para Sí. identificar a alguien, pero en realidad es un documento pensado para salir de la frontera e ingresar en otro país, no para identificarse dentro del país. A veces ocurre que los españoles extraviamos los DNIs, nos los roban y los notarios aceptamos los pasaportes de los españoles si nos justifican que tienen cita para la renovación. A mí me Sí. encantaría ser más flexible, pero es que la legislación de prevención del blanqueo de capitales no me deja. Me obliga a escanear y custodiar una copia del documento de identificación de todos y cada uno de los otorgantes que vienen a la notaría y conservarlos en operaciones de cuantía durante un periodo no inferior a 10 años. Para los extranjeros, se admite el documento de identidad de su país si es ciudadano comunitario, el pasaporte de su país de origen, la tarjeta o el documento de funcionario diplomático, que los hay. Sí. Muchas más medidas que para los españoles, pero siempre se trata de documentos en vigor, con fotografía y firma. O sea, se permiten más documentos Más que para los opciones, españoles, ¿no? sí. ¿El permiso de conducir en caso No. de los americanos? No. No. Ahí El como permiso de conducir. el modelo sajón es un modelo con menos identificación de los civiles, ¿no? Claro, el latino es un basta. modelo donde estamos nos gusta Pero es que en el tener un modelo carnet. sajón, como te he contado antes, pocas veces intervienen notarios, son los abogados los que se encargan de preparar los documentos, Sí. luego nadie da fe de la identidad. Nosotros damos fe de que si tú vienes conmigo a la notaría, Rodolfo, eres tú. Y si no eres tú, respondo con mi patrimonio. Sí, Eso no lo hace un notario anglosajón, ni un abogado anglosajón. qué curioso. Y como en el mundo anglosajón no existen los notarios de la manera latina, la que existe en España, ¿cómo se cubre la eventualidad de que quien te vende no sea dueño? Porque no existe esa protección del artículo 34 de la ley hipotecaria del tercero de buena fe, pues como no se sabe qué va a pasar, se paga a una compañía de seguros. Se suscriben seguros, Pólizas para pólizas responder de cada para una de las responder de situaciones. cada una de las circunstancias, que hace que todo al final y a la Sea más larga caro. sea muchísimo más caro. Claro, fíjate. Qué curioso porque, fíjate, hay muchos menos datos, ¿no? Por lo que explica Eva, de identidad de los vendedores y de compradores. En cambio, de las casas hay muchos más datos. En las transacciones se suele, por ejemplo, en el modelo de Estados Unidos, se sigue todo, pues, la trazabilidad de las casas, quién lo ha comprado, en qué importe se ha vendido anteriormente, cuándo se ha comprado, en qué importe. Claro, y luego hay que tener en cuenta una cosa, que a veces cuando uno se renueva ese pasaporte o ese documento de identidad, la numeración cambia. ¡Tachán! Y que las señoras que, conforme a su legislación personal, se les permite adoptar el apellido del marido, Cambia la pierden su apellido identificación propio. también. Y luego a lo mejor se divorcian y recuperan el de soltera o se casan por segunda, Y tercera vez. consigues toda esa ¡Es trazabilidad. increíbísimo! Porque yo a lo mejor tengo una escritura de venta en la que ha comparecido una señora y figura en la escritura inscrita en el registro de la propiedad con nombre y apellidos, y me comparece otra distinta, con nombre, apellidos distintos y con número de identificación diferente. Entonces lo ideal sería que la gente guardara, cuando adquiere la nacionalidad española, le retiran su tarjeta de residencia anterior, cuando cambia el número de pasaporte, guardaran una fotocopia, una copia de anterior, la documentación anterior. Para poder justificar Pero no siempre el nuevo ocurre. con el anterior. Claro, entonces los notarios tenemos que hacer una investigación y hacer En plan una... CSI. Sí, respondiendo de ello, una declaración de notoriedad, de que quien nos comparece con un Sí. nombre y apellidos y un pasaporte determinado es el mismo, o la misma que en el registro figura identificada de otra forma. Vale. Y tenemos que ir buscando, pues pedir la partida de matrimonio, saber dónde se casó, que conforme a la legislación americana adoptó el apellido del marido, que luego se divorció, que recuperó el de soltera, o que consiguió el del segundo marido. O sea que la casuística es muy entretenida. Madre mía, sí que da para un blog. Segunda parte. ¿Quién es quién de, ¿Quién es quién? de la notaría? Oye, tengo una pregunta. Sí. Esta es de mi madre. Se la dedico a ella, que siempre me dice, Rodolfo, ¿tú sabes dónde están las escrituras? Pues, ¿Qué pasa si se pierde la escritura original? Las escrituras originales no se pierden jamás. Lo que circula en el tráfico, lo que todo el mundo tiene en su casa, es una copia auténtica, exactamente igual que el original, pero en la que no van las firmas autógrafas de los otorgantes. Por eso los notarios tenemos un doble archivo informático de todo lo que firmamos y los tomos de protocolo, que hace que año a año necesitemos más estanterías para acumular las escrituras originales a nuestro cargo. Cuando los notarios nos trasladamos a otra población, nos jubilamos
o nos morimos, nuestro protocolo no se va con nosotros a la tumba. Se encarga de él otro compañero o se traslada al archivo de protocolos. Que hereda, o sea, tiene que hacerse cargo de todos los tomos de protocolo. En un Madrid en la actualidad, vamos, yo no tengo muchísimos números, pero es muy frecuente producir 50, 100, 200 tomos anuales. Madre mía. Entonces, las escrituras no se pierden. Si uno no encuentra la copia que tenía en su casa, puede pedir otra. Está custodiada por el notario con quien se firmó o por el sucesor en el protocolo. ¿Cómo buscas a través de un protocolo puedes buscar un notario? O sea, no. Este protocolo, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Te diriges, por ejemplo, si es Madrid, por mail o en la web del Colegio Notarial de Madrid y buscas quién tiene el protocolo de un notario determinado o acudes a tu notaría de confianza y preguntas quién lo tiene, pero no es muy complicado. Y si no lo tiene un notario a su cargo, lo tiene el archivo de protocolos. Yo tengo la suerte de ser notario archivera de Madrid. Esas son las salidas que hago 1 o 2 veces al mes y voy al archivo de protocolos de Madrid, que es maravilloso porque tiene uno de estos robots que sirven para mover las como las tiendas estas de parque de atracciones, pero claro, en un foso de metros y metros, porque imaginaos el volumen de escrituras que se pueden firmar durante años y que tenemos protocolos desde hace siglos. Muy bien. O sea que lo que tenemos no es el original, sino que es una copia, por eso la copia simple. La copia simple, o la copia exacta es otra cosa. A ver, hay 2 tipos de copias diferentes. La copia autorizada es la que lleva la firma del notario y da fe del contenido de la escritura. Es una reproducción exacta del original que el notario custodia. La copia simple es una copia informativa. No va firmada por el notario, no va impresa en papel timbrado. Las escrituras compramos el papel al Estado, a la fábrica de moneda y timbre, con la intención de evitar la falsificación de los documentos. Cada notario, como los billetes, efectivamente, tienen una numeración especial. Cada folio de papel timbrado tiene una numeración. Cada escritura que firmamos los notarios va con los números de folios. Los números de folios se comunican al colegio, van en nuestro índice anual. Es muy difícil utilizar papel timbrado sin ser notario. Entonces la copia simple se puede imprimir desde la impresora de uno. Es informativa, le da uno al botón y tiene la copia simple con el contenido de la escritura, pero no hay garantía de identidad con el protocolo original. Oye, gastáis un montón en papel, ¿no? Muchísimo. Aunque cada vez hacemos más copias electrónicas. Sí. Yo siempre le digo a mis clientes que cuando firmaban una compraventa, antes se esperaban a llevarse la copia en papel. Yo les ofrezco la posibilidad de que se lo envíe por correo electrónico, porque así cada cliente custodia una copia electrónica de su expediente. Puede imprimirla a las veces que lo necesite y lo tiene mucho más accesible. Y de hecho se ha creado en el sistema notarial que usamos, que se llama Signo, el entorno notarial, un portal del ciudadano donde cada ciudadano puede tener colgadas las escrituras que ha firmado. A veces hay problemas para encontrar dónde ha firmado uno la escritura, porque cree haber otorgado una escritura, pero no sabe ni en qué notaría ni en qué año. Eso es difícil de encontrar, porque si tenemos una aproximación del año, ya no digo el nombre del protocolo, el notario, pero en Madrid, con tantos notarios, me parece que llegamos a los casi 300, si no recuerdas dónde estuviste, ni siquiera si estuviste hace 30 años firmando un poder, es difícil que lo vayamos a encontrar. Totalmente. A ver, consejo para todos los inversores de casas. Yo que vosotros alquilaría una notaría, vuestros bienes y tal, porque vais viendo que siempre van a crecer y que necesitan unos almacenes que siempre van a necesitar más, así que si tenéis varios pisos juntos... Y además, solemos ser buenos pagadores, eso, que es importante. Dan fe, no os enfadéis con ellos porque vamos, pero va a ir todo bien. Diferencias entre notaría, gestoría, que a veces colabora con el notario o con el banco, y registro. ¿Por qué? ¿Qué hace cada uno y por qué cobra? Bueno, el notario es el que prepara el documento, el que prepara la escritura de compraventa, el que prepara la escritura de adjudicación hereditaria, y con la firma de ese documento uno ya tiene la propiedad. La gestoría es ese profesional que recoge la escritura de la notaría, gestiona el pago de los impuestos y lo lleva a inscribir al registro de la propiedad. Y el registro de la propiedad es ese gran desconocido. ¿Qué hacen los registradores? ¿Para qué sirven? No le conozco. ¿Dónde están? Bueno, pues el registro de la propiedad se encarga de llevar ese archivo, esa historia de todos y cada uno de los inmuebles, su descripción, las hipotecas que los graban, de forma que, consultando el registro que es público, uno puede saber si el que le vende es el dueño y si tiene alguna carga.
no todo va al registro de la propiedad. Los notarios firmamos más escrituras de las que inscriben los registradores, porque en los registros solo se inscriben los bienes inmuebles y en el registro de prendas sin desplazamiento y de bienes muebles se inscriben los actos que afectan a determinado tipo de bienes muebles. Es decir, cuando hace un renting uno de un coche, a lo mejor va al registro de bienes muebles. Pero hay ocasiones en las que en la notaría se venden bienes que no están sujetos a inscripción de la propiedad intelectual, bienes muebles, cuadros, caballos pura sangre, yates, aviones, también hay registro de aeronaves, eso está muy entretenido. Digamos que el trabajo que hacen la notaría, la gestoría y el registro es complementario. Sí. Cubren diferentes áreas, pero primero hay que ir al notario, que es el que da la propiedad. Que es el que da y el que permite. el pistoletazo de salida y es el que te mira y te dice que no es tuyo, macho. Tráemelo. Pero dime la parte por el registro de la propiedad, que nos queda siempre la duda, porque siempre estamos con, oye, y luego me llevo las escrituras para escribirla en el registro de la propiedad y tardan 2 meses o 3 meses. Pero tú a la vez, telemáticamente en las notarías... Lo enviamos. A ver, cuento. La inscripción en el registro de la propiedad no es obligatoria, es voluntaria. Sí. Solo es obligatoria cuando es constitutiva, es decir, en los casos de los préstamos hipotecarios. Uno puede muy bien comprar en una notaría y guardar su escritura pública en un cajón. Los notarios mandamos ese asiento de presentación para que el registro sepa que alguien ha comprado. Pero el registro no puede inscribir si no se le acredita previamente que se han pagado los impuestos. Para evitar el fraude fiscal, antes de inscribir hay que pagar. Para ello es la gestoría, el propio cliente o desde la notaría que ofrece ese servicio quien se encarga de hacer el pago de los impuestos y consolidar, porque se llama así, ese asiento de presentación enviado desde la notaría. Oiga usted, el notario le ha mandado esta escritura, pero es que aquí está la escritura original y además con los impuestos pagados. Señor registrador, inscriba usted. Entonces eso es un tándem. No todas las notas que se envían desde la notaría o los asientos de presentación devengan en inscripciones. A veces los notarios mandamos copia de la escritura y por algún motivo el comprador no la inscribe. ¿Por qué motivo puede alguien no querer inscribir para que no se sepa lo que tiene? Por ejemplo, el registro es público. Gente que quiera velar por su patrimonio, su seguridad y de repente dice, a mí me da igual, yo me compré una mansión de 10 millones, pero no quiero que lo sepa la gente. Claro. Es que tú, Rodolfo, puedes ir al registro y averiguar qué bienes tengo yo. Si sabes mi DNI, el registro es público y obtienes la información. Hay empresas que se dedican a eso, a buscar los bienes inmuebles titularidad de una persona. Y puede haber muy diversos motivos por los que alguien no inscriba. Por ejemplo, como muy bien has indicado, para que no se sepa lo que tienes. O bien porque esperas ahorrarte el impuesto. También, porque hay un plazo para pagar los impuestos. Normalmente son 30 días, en Madrid 30 días hábiles desde la firma de la escritura, si es una compraventa, o 6 meses desde la fecha de fallecimiento, si es un impuesto de sucesiones, una adjudicación hereditaria, pero a veces la gente compra o hereda y guarda la escritura en el cajón confiando en que no detecten esa transmisión y ahorrarse el impuesto asociado a la misma. Madre mía. E inscriben entonces cuando ya ha pasado el plazo de prescripción de los impuestos, cuando han pasado los 4 años y 30 días hábiles o los 6 meses y 4 años para la prescripción del plazo fiscal. Madre mía, hay mucho ratilla, ¿eh? O también porque se despistan, no se acuerdan que solo hay 60 días para consolidar la inscripción y se les olvida. ¿Y el registro no tiene la obligación? O sea, si ve que se ha inscrito o hay una inscripción donde enviáis un asiento, pero que nadie viene a liquidar todo el impuesto. Y ya está, no tiene obligación. Pero no reclama la notaría, oye, ¿quién es este señor? No podéis dar ese dato. Ya lo sabe. Es decir, cuando el notario manda el asiento de presentación al registro, le manda un fichero informático en el que va adjunto la copia de la escritura. El registro sabe quién ha comprado, cuánto ha pagado. Pero esa información que se pasa al libro diario, si en 60 días la escritura no se ha presentado completa y con los impuestos pagados, caduca. Y esa información no sale del libro diario. Cuando se presenta la escritura, se consolida y esa información que está en el libro diario se convierte en asiento de inscripción. Sí. Pero si no se consolida la inscripción, simplemente caduca. De ahí, ¿por qué
tarda esos 60 días? ¿Es por el tema de los impuestos de la gestoría, Claro. que hay 30 días para los impuestos y 30 días? A ver, en principio hay 30 días hábiles para la liquidación de los impuestos. Sí. Ahora se hacen muchos más trámites telemáticos, es decir, es posible pagar los impuestos desde el ordenador de casa Sí, y las gestorías desde sus oficinas, pero antes no era así. sí. Esos 60 días están establecidos en la ley incluso cuando no existía la firma electrónica. De lo que se trata es de dar al comprador, al heredero, un plazo razonable para hacer todas las gestiones previas a la inscripción. Claro. Que pueda liquidar el impuesto, reunir el dinero para pagarlo, que luego pueda recoger su escritura, que pueda llevarla al registro de la propiedad. Es un plazo máximo, pero muchas veces las escrituras se consolidan y se presentan en el registro antes de esos 60 días. Sí, Y además hay también un tema importante, que es dar tiempo al registrador de la propiedad para cotejar, confirmar que todo el contenido de la escritura es correcto y para, en caso contrario, emitir una calificación desfavorable. que esto le A ha veces pasado, ¿sí? pasa muy frecuentemente. A veces, A claro, ver, cuéntanos un ejemplo. porque los notarios, o que hacemos fenomenal nuestro trabajo, yo lo hago perfecto, a veces nos equivocamos. Entonces, ¿De verdad? Hombre, Sí, claro. Entonces, el registro de la propiedad puede detectar en una escritura mía que no he hecho constar el régimen económico matrimonial del Y comprador. entonces te llama y te dice, oye, No, no me llama. Pone un asiento de calificación bajo la firma del registrador que notifica a todos los que han intervenido en la escritura, la gestoría y a mí como notario autorizante. Entonces me dicen, Eva, en esta escritura falta la consignación del régimen económico matrimonial. Sí. Yo aviso a los compradores, a los vendedores, dependiendo del defecto que sea, para subsanar este defecto. A veces se equivocan los bancos en las cláusulas de la hipoteca, no porque la FEIN esté mal hecha, sino porque han dejado de decir si la vivienda va a ser habitual o no, sí. o se nos olvida incorporar el certificado de tasación, o la copia que llega al registro tiene un error. Al escanear los documentos, a veces nos pasan que si son archivos que pesan mucho, hay algún documento que no es legible, Sí. o que se nos ha olvidado, o que el registro no puede validar y nos ponen defectos para que los usaremos. Claro, es que y llega un montón de información y no lo pensamos, ¿no? Lo que pensamos es que llega un certificado telemático, que mandáis una inscripción digital, que por qué ya con eso no tiene toda la información el registro. Y lo que enviáis es como un mini asiento No. de lo que dice. Enviamos un mini asiento y toda la escritura. Es todo, absolutamente todo. Y en una escritura en la que Entonces van, eso es lo que tiene que cotejar visualmente. Eso o sea, es. el registro, alguien tiene que poner a alguien a ver por supuesto, todo el tocho. esa escritura se imprime, se estudia, se confirma que las cláusulas son conforme a ley, labor que ha hecho previamente el notario, también lo hace el registrador. Sí. Y confirma que es todo correcto, lo pasa a papel y luego si los libros notariales, como he explicado, son tomos interesantes, gruesos, pero son de pequeño tamaño, pero es que los libros registrales son así, se llevan en carros, porque tradicionalmente, igual que las escrituras se hacían a mano, porque no había ni ordenadores, ni máquinas de escribir, ni nada de nada, los libros del registro de la propiedad se hacían también manuales. Manuscritos. Luego nos ha costado a los registradores de propiedad de los notarios informatizar con unos escáneres maravillosos y divinos, donde uno mete esos libros enormes, escanear toda la información y una vez escaneado cotejar, que no haya ratas, faltas de ortografía, que los signos y símbolos se hayan recogido adecuadamente. Madre, o sea, que es muy entretenido. Solo son 3 horas de entrevista, luego repetimos. No. Nos damos un baño y repetimos. Vamos a beber un poquito de agua para